Buenas noches, damas y caballeros. Bienvenidos a otro encuentro especial. Soy Nero. Antes de comenzar, quiero saber quiénes me acompañan hoy. Comenten desde dónde están viendo y qué hora es por allá. Bueno, vayamos con el primer relato. Hola, Nero. Me llamo Daniela y necesito contar lo que me pasó hace unos meses cuando me mudé a una calle que parecía tranquila. No tenía nada de especial. Casas iguales, vecinos que apenas se saludaban y un silencio que al principio se sentía cómodo. Yo venía de vivir en un lugar más ruidoso, así que ese cambio me pareció perfecto. Los primeros días me dediqué a acomodar mis cosas, pintar una pared y tratar de adaptarme a una rutina nueva. Pensé que había tenido suerte, que por fin estaba en un sitio donde podría descansar sin sobresaltos ni preocupaciones. La casa era pequeña, pero suficiente para mí. Tenía una sala sencilla, una cocina funcional y una recámara al fondo que daba a un patio descuidado. Desde la ventana podía ver otras casas similares, todas con cortinas siempre cerradas. Eso me llamó un poco la atención, pero lo atribuí a que cada quien vive como quiere. Durante el día casi no se veía gente, y en las noches todo quedaba en un silencio muy pesado. No era un silencio normal, sino uno que parecía absorber cualquier sonido, como si la calle entera estuviera conteniendo algo. Fue al tercer día cuando conocí a la vecina de al lado. Tocó mi puerta en la tarde, justo cuando estaba terminando de acomodar unas cajas. Al abrir, me encontré con una mujer sonriente, de esas sonrisas que parecen demasiado amplias para ser sinceras. Me dio la bienvenida y me ofreció un plato con comida, diciendo que era una costumbre entre vecinos. Agradecí el gesto, aunque algo en su forma de mirarme me hizo sentir incómoda. No supe explicar por qué, pero sentí como si me estuviera evaluando, como si ya supiera cosas de mí. Después de ese día, comenzó a visitarme con frecuencia. Siempre llevaba algo: pan, fruta, comida preparada. Su amabilidad era constante, pero también insistente. No importaba si yo le decía que no era necesario, ella encontraba la forma de aparecer. Empecé a notar que no solo era amable, sino observadora. Sus ojos recorrían mi casa cada vez que la puerta se abría, como si estuviera memorizando cada detalle. Intenté no pensar demasiado en eso, diciéndome que tal vez solo era una persona solitaria buscando compañía, aunque la sensación de incomodidad no desaparecía. Con el paso de los días, comencé a notar pequeños detalles que no cuadraban, cosas fuera de lugar. Puertas que juraría haber cerrado y que encontraba entreabiertas. Objetos que cambiaban ligeramente de posición. Al principio pensé que era mi imaginación, el estrés de la mudanza o simplemente distracción. Pero había momentos en los que la sensación era demasiado clara para ignorarla. Era como si alguien hubiera estado dentro de mi casa cuando yo no estaba, aunque no había señales de forzamiento ni nada realmente evidente que confirmara esa idea. Una noche, mientras trataba de dormir, escuché un ruido leve proveniente de la sala. Me quedé quieta, esperando a que se repitiera, pero el silencio volvió a envolver todo. Intenté convencerme de que había sido algo normal, tal vez la madera acomodándose o el viento. Sin embargo, esa sensación de no estar sola no se fue. Me cubrí con la cobija, mirando hacia la puerta de mi cuarto, con una inquietud que no sabía de dónde venía. Fue en ese momento cuando entendí que algo en esa casa no estaba bien, aunque aún no sabía qué. Los días siguientes intenté mantener mi rutina normal, aunque esa sensación constante de incomodidad ya no me dejaba en paz. Comencé a prestar más atención a los ruidos, a los pequeños cambios en la casa, tratando de encontrar una explicación lógica. Una tarde, al regresar del trabajo, noté que una de las ventanas del patio estaba ligeramente abierta, aunque recordaba perfectamente haberla cerrado antes de salir. Revisé todo el lugar con cuidado, esperando encontrar algo fuera de lo común,
pero no había señales claras de que alguien hubiera entrado. Aún así, el aire dentro de la casa se sentía distinto, pesado. La vecina seguía apareciendo con la misma frecuencia, incluso más. Había ocasiones en las que tocaba a mi puerta muy temprano, alrededor de las 7 de la mañana, con cualquier pretexto. Me preguntaba si necesitaba algo, si estaba bien, si había dormido. Su insistencia empezó a parecerme invasiva. Noté que a veces se quedaba en silencio observándome más de lo normal, como si estuviera esperando que yo dijera algo específico. En una ocasión, cuando cerré la puerta después de despedirla, me quedé unos segundos mirando por la mirilla y la vi parada ahí, sin moverse, viendo directamente hacia adentro. Fue entonces cuando comenzaron los ruidos más claros durante la noche. No eran crujidos normales, ni sonidos del exterior. Eran pasos suaves, lentos, como si alguien caminara con cuidado dentro de la casa. La primera vez que los escuché claramente, me quedé completamente inmóvil en la cama, conteniendo la respiración. Los pasos parecían avanzar desde la sala hacia el pasillo, deteniéndose de vez en cuando. Quise levantarme, revisar, pero el miedo me mantuvo quieta. Después de unos minutos, todo volvió al silencio absoluto, como si nada hubiera pasado. Decidí revisar las cerraduras, asegurarme de que todo estuviera bien protegido antes de dormir. Cambié un par de seguros y empecé a dejar una silla trabando la puerta de mi recámara. También dejaba las llaves en el mismo lugar cada noche, como una forma de comprobar si alguien las movía. Un día desperté y las encontré en una posición diferente, apenas unos centímetros desplazadas. Era algo mínimo, pero suficiente para que mi estómago se encogiera. Ya no podía seguir diciendo que era distracción, porque empezaba a notar un patrón demasiado evidente. Una madrugada, alrededor de las 3 de la mañana, desperté de golpe sin saber exactamente por qué. No había ruido, ni luz, ni nada que explicara ese despertar repentino. Intenté moverme, pero no pude. Mi cuerpo no respondía. Quise hablar, gritar, pero tampoco salía ningún sonido. Fue entonces cuando sentí una presencia dentro del cuarto. No la vi de inmediato, pero sabía que alguien estaba ahí. Podía percibirlo en el aire, en esa sensación opresiva que me envolvía el pecho y me hacía respirar con dificultad. Con los ojos apenas abiertos, logré distinguir una silueta cerca de la puerta. No se movía, solo estaba ahí, observando. Intenté forzar mi cuerpo a reaccionar, pero era inútil. La figura comenzó a acercarse lentamente, dando pasos casi imperceptibles. Cuando estuvo más cerca, pude notar que no era alguien desconocido. Había algo familiar en su forma, en su postura. El miedo se volvió más intenso cuando entendí que esa presencia no había entrado forzando nada. Estaba ahí como si conociera perfectamente mi casa, como si hubiera estado antes. La figura se detuvo a un lado de mi cama, tan cerca que pude percibir su respiración, lenta y controlada. Yo seguía sin poder moverme, con el corazón latiendo con tanta fuerza que pensé que en cualquier momento iba a desmayarme. Intenté enfocar mejor la vista, forzando los ojos para distinguir su rostro. Fue entonces cuando reconocí algo que me heló completamente. Era la silueta de mi vecina. No había duda. La forma de su cabello, su postura rígida, incluso la manera en que inclinaba ligeramente la cabeza al observarme, coincidían perfectamente con ella. Quise convencerme de que estaba soñando o que era algún tipo de parálisis del sueño, pero todo se sentía demasiado real. Podía escuchar cómo sus pies rozaban el suelo, cómo su respiración se ajustaba a la mía, como si estuviera sincronizándose conmigo. En algún momento levantó una mano y la extendió hacia mí, deteniéndola a unos centímetros de mi cara. No me tocó, pero la cercanía fue suficiente para que sintiera un frío intenso, como si esa parte del aire se hubiera congelado. Luego, sin hacer ruido,
retrocedió lentamente hasta perderse en la oscuridad del cuarto. Cuando por fin pude moverme, me levanté de golpe y encendí la luz. No había nadie. Revisé toda la casa temblando, abriendo puertas, revisando el patio, incluso el baño, pero todo estaba vacío. Las cerraduras seguían intactas, la puerta principal cerrada desde adentro. Esa noche no volví a dormir. Me quedé sentada en la cama, con todas las luces encendidas, tratando de entender lo que había pasado. A la mañana siguiente, salí de casa con una sensación constante de paranoia, mirando hacia todos lados, sintiendo que alguien me observaba incluso en la calle. Fue ese mismo día cuando noté algo extraño al final de la calle. Hay un terreno baldío que no había prestado mucha atención antes, lleno de maleza y basura. Sin embargo, esa tarde vi movimiento ahí. No era algo evidente, pero alcanzaba a distinguir varias figuras reunidas, de pie, muy juntas. Me escondí un poco para observar mejor sin ser vista. Poco a poco fui reconociendo a algunas de esas personas. Eran vecinos, incluida la mujer que había estado entrando a mi casa. Todos estaban en silencio, como si estuvieran esperando algo. Regresé a mi casa con una sensación aún peor que antes. Ya no se trataba solo de ruidos o de una experiencia extraña durante la noche. Ahora sabía que algo más estaba pasando, algo que involucraba a varias personas de la calle. Durante los días siguientes, comencé a observar con más cuidado. Noté patrones, horarios en los que algunos vecinos salían, momentos en los que la calle quedaba completamente vacía, como si todos se coordinaran. Incluso dejé de ver a la vecina durante un par de días, lo cual, lejos de tranquilizarme, me puso más nerviosa. Finalmente, una noche decidí acercarme al terreno baldío. No podía seguir ignorando lo que estaba pasando. Esperé hasta que todo estuvo en silencio y salí con cuidado, tratando de no hacer ruido. Me acerqué lo suficiente para ver claramente lo que ocurría. Había varias personas reunidas en círculo, murmurando cosas que no lograba entender. En el centro había algo que no distinguía bien, cubierto parcialmente. Cuando me moví un poco para ver mejor, uno de ellos giró la cabeza directamente hacia donde yo estaba, como si hubiera sabido todo el tiempo que yo estaba ahí. Me quedé completamente inmóvil, escondida entre la oscuridad y la maleza, tratando de no hacer ningún ruido. La persona que había volteado no dijo nada, pero su mirada se mantuvo fija en mi dirección durante varios segundos que se sintieron eternos. Poco a poco, los demás comenzaron a girar también, como si una señal silenciosa se hubiera transmitido entre ellos. Sentí cómo el aire se volvía más pesado, más difícil de respirar. Ya no había duda. Sabían que yo estaba ahí. En ese momento entendí que no debía haber ido, que había cruzado un límite del que no iba a salir igual. Di un paso hacia atrás con mucho cuidado, pero el crujido de una rama seca rompió el silencio. Fue suficiente. Sin decir una sola palabra, varias de esas personas comenzaron a moverse hacia mí al mismo tiempo. No corrían, no gritaban, pero avanzaban con una determinación que me heló la sangre. Me di la vuelta y corrí lo más rápido que pude hacia mi casa, sintiendo que en cualquier momento me iban a alcanzar. No volteé ni una sola vez. Solo escuchaba sus pasos detrás de mí, constantes, sincronizados, como si todos se movieran bajo la misma intención. Cuando llegué, cerré la puerta con fuerza y puse todos los seguros que tenía. Me quedé recargada contra la madera, tratando de recuperar el aire, escuchando con atención. Los pasos se detuvieron afuera. No intentaron entrar, no tocaron la puerta, no hicieron ningún ruido. Ese silencio fue peor que cualquier persecución. Permanecí ahí durante mucho tiempo, sin atreverme a moverme. Eventualmente, reuní el valor para asomarme por la ventana, apenas un poco. La calle estaba vacía, completamente desierta, como si nada hubiera pasado en absoluto. Esa noche no dormí. Me quedé con la luz encendida,
revisando cada rincón de la casa una y otra vez. Fue entonces cuando noté algo que no había visto antes. En la pared de la sala, cerca de la entrada, había una marca tenue, como si alguien hubiera dibujado algo con los dedos. No era clara, pero parecía un símbolo, algo repetitivo, como un patrón. Lo más inquietante fue darme cuenta de que no estaba ahí antes. Recordé entonces todas las veces que la vecina había entrado, todas las oportunidades que tuvo para dejar algo sin que yo lo notara. A la mañana siguiente tomé una decisión. No empaqué todo, no hice un proceso ordenado, simplemente agarré lo esencial y salí de esa casa. No hablé con nadie, no me despedí, no volví a mirar hacia atrás mientras me alejaba de esa calle. Durante los días siguientes me quedé en casa de una amiga, tratando de procesar lo que había pasado. Nunca regresé por el resto de mis cosas. Preferí perderlo todo a volver a ese lugar. Cambié de número, de rutina, de todo lo que pudiera conectar con esa experiencia. Tiempo después, investigando un poco por mi cuenta, descubrí que ese terreno baldío había sido escenario de reuniones extrañas desde hacía años, aunque nadie hablaba abiertamente de eso. No encontré explicaciones claras, solo fragmentos de historias incompletas. A veces todavía me despierto en la madrugada con esa sensación de no poder moverme, con la idea de que alguien está dentro del cuarto observándome. Pero lo que más me persigue no es lo que viví, sino la certeza de que esas personas nunca me perdieron de vista del todo. ¿Qué tal, Nero? Me llamo Ignacio y quiero contar lo que pasó durante mi último año en la universidad. Algo que al principio parecía una simple dinámica entre compañeros, pero terminó afectando mi vida de formas que todavía me cuesta explicar con claridad. Todo empezó en un salón común, de esos donde uno va más por obligación que por interés, con gente que apenas conocía, pero con quienes tenía que convivir casi todos los días. Nunca fui alguien especialmente sociable, así que normalmente me mantenía al margen, observando más de lo que participaba, sin imaginar que eso no me iba a salvar de lo que vino después. Había una compañera que destacaba entre todos, no por ser particularmente amable, sino porque siempre proponía actividades raras, cosas que nadie más se atrevía a sugerir. Tenía una forma de hablar muy segura, como si supiera algo que los demás ignorábamos, y eso hacía que muchos la siguieran sin cuestionarla demasiado. Yo no confiaba en ella, pero tampoco tenía motivos claros para desconfiar, así que simplemente la evitaba cuando podía. Aún así, en un grupo tan pequeño, era imposible no coincidir constantemente, y poco a poco su presencia se volvió algo habitual en mi rutina. Recuerdo que todo comenzó a tomar forma un jueves por la tarde, cuando la mayoría ya estaba cansada y solo queríamos terminar la semana. Fue en ese momento cuando ella propuso una dinámica para fortalecer la confianza entre nosotros, algo que, según dijo, nos ayudaría a trabajar mejor como equipo. Nadie parecía muy convencido al principio, pero insistió lo suficiente como para que termináramos aceptando, más por presión que por interés real. Yo pensé que sería algo simple, como compartir experiencias o hacer ejercicios en grupo, nada fuera de lo común. El ambiente cambió desde ese momento, aunque no de forma evidente. Era más bien una sensación rara, como cuando entras a un lugar y no sabes por qué, pero algo no se siente bien. Aún así, nadie dijo nada y seguimos con nuestras actividades como si todo fuera normal. Ella empezó a organizar todo con una precisión que me llamó la atención, asignando lugares, indicando qué debíamos llevar para la siguiente sesión y repitiendo que era importante comprometernos de verdad. Esa insistencia empezó a incomodarme, pero tampoco quise parecer exagerado frente a los demás. Durante los días siguientes noté que varios compañeros se tomaban la dinámica muy en serio, incluso más de lo que yo esperaba.
Hablaban de eso en los descansos, intercambiaban ideas sobre lo que podían aportar y parecía que realmente creían que iba a ayudarnos en algo. Yo, en cambio, sentía una ligera tensión cada vez que el tema salía a conversación, como si hubiera algo oculto detrás de todo eso. No tenía pruebas ni razones concretas, pero esa sensación no desaparecía y eso me hizo empezar a prestar más atención a los detalles. La noche antes de la actividad me costó trabajo dormir, aunque no había nada realmente importante en juego. Pensé que era solo estrés acumulado por la escuela, pero había algo más, una inquietud constante que no lograba identificar. Revisé varias veces la mochila donde había guardado lo que nos pidieron llevar, intentando asegurarme de que no olvidaba nada, como si eso fuera a cambiar algo. Fue en ese momento cuando empecé a preguntarme si realmente había sido buena idea aceptar, aunque ya era demasiado tarde para echarme atrás. Al día siguiente llegué más temprano de lo habitual, con la intención de observar todo con calma antes de que empezara la dinámica. El salón estaba casi vacío, pero ella ya estaba ahí, acomodando las mesas en círculo y colocando algunas cosas sobre una tela oscura en el centro. No eran objetos extraños por sí solos, pero juntos daban una sensación incómoda, como si no pertenecieran a ese lugar. Evité hacer preguntas y me limité a sentarme, tratando de parecer tranquilo. Poco a poco los demás fueron llegando, y el ambiente se llenó de murmullos nerviosos que nadie se atrevía a expresar abiertamente. Cuando todos estuvimos presentes, ella explicó las reglas con una seriedad que contrastaba con la supuesta intención de fortalecer la confianza. Nos pidió que cada uno colocara un objeto personal en el centro, algo que tuviera un valor emocional o que representara algo importante en nuestras vidas. Algunos dudaron, pero terminaron accediendo. Yo llevé un reloj viejo que había sido de mi papá, no porque quisiera compartir algo tan personal, sino porque no se me ocurrió otra cosa. Al dejarlo sobre la tela, sentí un ligero escalofrío, como si hubiera cometido un error sin darme cuenta. Después nos pidió que repitiéramos ciertas frases, todas relacionadas con confianza, entrega y compromiso. Al principio sonaban como afirmaciones motivacionales, pero conforme las repetíamos, algo en el tono cambió. Ella marcaba el ritmo, corrigiendo a quienes dudaban o no hablaban con suficiente firmeza. El eco de nuestras voces en el salón vacío empezó a sentirse pesado, casi opresivo. Nadie se atrevía a detenerse, y yo tampoco quise ser el primero en romper con la dinámica. Me concentré en terminar rápido, aunque por dentro ya estaba completamente incómodo con lo que estaba pasando. Al finalizar, nos pidió que recuperáramos nuestros objetos sin decir una sola palabra y que nos fuéramos directamente a casa. Nadie cuestionó la instrucción, lo cual me pareció extraño, pero en ese momento lo único que quería era salir de ahí. Tomé mi reloj y sentí que estaba más frío de lo normal, aunque pensé que era solo mi imaginación. Caminé de regreso a casa con una sensación rara en el cuerpo, como si algo no hubiera terminado del todo. Esa noche, otra vez, me costó trabajo dormir, pero ahora había algo distinto, algo más persistente. Los días siguientes fueron cuando realmente empecé a notar cambios. No eran cosas grandes al principio, solo pequeños detalles que se acumulaban. Olvidaba cosas importantes, llegaba tarde sin darme cuenta, y tenía una sensación constante de cansancio, como si no hubiera descansado nada. Pensé que era estrés, pero también escuché a otros compañeros mencionar situaciones similares. Nadie lo decía directamente, pero era evidente que algo no estaba bien. Lo más inquietante era que cada vez que la veíamos, ella parecía observarnos con una calma extraña, como si estuviera esperando algo. Una tarde, mientras estábamos en clase, uno de los compañeros tuvo un accidente menor. Se cayó de la nada y se golpeó bastante fuerte. No fue grave, pero fue lo suficientemente extraño como para llamar la atención.
Ella lo miró fijamente, sin mostrar preocupación, y eso me dejó una sensación incómoda que no pude ignorar. Empecé a unir las cosas en mi cabeza, aunque todavía no entendía completamente qué estaba pasando. Lo único claro era que esa dinámica había marcado un antes y un después, y que lo que habíamos hecho no era tan inofensivo como nos hicieron creer. Conforme pasaron las semanas, lo que al principio parecían simples coincidencias empezó a tomar una forma mucho más inquietante. Ya no eran olvidos pequeños ni accidentes aislados, sino problemas que afectaban directamente nuestra vida diaria. Una compañera dejó de asistir porque, según dijo, tenía conflictos constantes en su casa que nunca antes había tenido. Otro empezó a fallar en todas sus materias, a pesar de que siempre había sido de los más aplicados. Yo, por mi parte, no lograba dormir más de un par de horas seguidas y despertaba con una sensación de angustia que no sabía explicar. El insomnio se volvió lo peor de todo. Me acostaba temprano, pero al cerrar los ojos sentía como si algo me mantuviera en alerta, como si no pudiera relajarme por completo. Empecé a tener sueños fragmentados, sin sentido claro, pero siempre con la misma sensación de estar siendo observado. No veía a nadie, pero la idea era tan persistente que al despertar revisaba toda la casa, convencido de que había alguien más. Nunca encontraba nada, pero eso no me tranquilizaba. Al contrario, me dejaba con una inquietud que duraba todo el día, afectando mi concentración y mi ánimo. En la universidad, el ambiente entre nosotros cambió por completo. Ya no hablábamos de la dinámica como algo positivo, pero tampoco nos atrevíamos a cuestionarla abiertamente. Era como si todos supiéramos que algo estaba mal, pero ninguno quería ser el primero en decirlo. Lo más perturbador era ella. Siempre estaba presente, siempre observando. No intervenía mucho en las conversaciones, pero su mirada recorría al grupo como si evaluara cada reacción, cada gesto. Había momentos en los que parecía satisfecha, casi como si estuviera comprobando que algo estaba funcionando exactamente como lo había planeado. Un día decidí confrontar la situación de forma indirecta. No hablé con ella, sino con otro compañero que también parecía afectado. Le pregunté si había notado cambios desde aquella dinámica y al principio dudó, como si le costara admitirlo. Finalmente aceptó que sí, que desde ese día nada le había salido bien y que sentía una presión constante que no sabía de dónde venía. Lo más inquietante fue cuando mencionó que había intentado deshacerse del objeto que llevó ese día, pero que algo siempre lo hacía recuperarlo, como si no pudiera desprenderse de él. Esa conversación me dejó pensando durante horas. Llegué a casa y busqué el reloj que había guardado en un cajón, con la intención de hacer lo mismo, deshacerme de él para ver si algo cambiaba. Pero al tenerlo en la mano, sentí una resistencia extraña, no física, sino mental, como si una parte de mí se negara a soltarlo. Me obligué a dejarlo sobre la mesa, decidido a tirarlo a la basura, pero no lo hice. Me quedé viéndolo por varios minutos, sintiendo una incomodidad creciente, hasta que sin darme cuenta, lo volví a guardar en el cajón. Fue en ese momento cuando entendí que ya no se trataba solo de sugestión o coincidencias. Había algo más profundo, algo que nos estaba afectando a todos de una manera similar. Empecé a recordar cada detalle de la dinámica, cada palabra que repetimos, cada instrucción que seguimos sin cuestionar. Todo parecía encajar en una idea que me costaba aceptar, pero que tenía demasiado sentido como para ignorarla. Esa actividad no había sido un simple ejercicio de confianza, sino una forma de establecer control, algo que nos había involucrado más de lo que creíamos posible. Después de aceptar esa idea, ya no pude seguir ignorando lo que estaba pasando. Empecé a observarla con más atención, buscando cualquier señal que confirmara mis sospechas. No tardé en notar patrones en su comportamiento, pequeñas reacciones cuando alguno de nosotros mencionaba problemas o se veía más afectado que los demás. No era algo evidente para cualquiera,
pero había una satisfacción contenida en su expresión, como si cada dificultad que enfrentábamos fuera parte de un resultado esperado. Esa certeza me incomodó profundamente, porque implicaba que todo lo que estábamos viviendo no era casualidad, sino consecuencia directa de lo que ella había provocado. Decidí que tenía que hacer algo, aunque no supiera exactamente qué. No podía seguir esperando a que las cosas empeoraran más. Recordé las frases que habíamos repetido durante la dinámica, intentando encontrar algún sentido oculto o alguna forma de revertir lo que fuera que habíamos activado. Pasé varias noches escribiéndolas, analizándolas, tratando de encontrar una lógica detrás de ellas. Fue entonces cuando noté que todas giraban en torno a la idea de ceder control, de entregar algo propio a cambio de pertenecer a un grupo. Esa realización me hizo entender que tal vez la única forma de romper ese efecto era hacer exactamente lo contrario. A la mañana siguiente, tomé el reloj y salí de mi casa con una determinación que no había sentido en semanas. No fui a la universidad, sino a un lugar donde sabía que podría deshacerme de él sin posibilidad de recuperarlo. Me costó más de lo que esperaba, porque esa resistencia seguía presente, pero esta vez no la dejé ganar. Lo dejé ahí, lejos de mí, y me obligué a irme sin mirar atrás. Durante el resto del día me sentí extraño, como si algo faltara, pero también había una ligera sensación de alivio que no había experimentado desde antes de aquella dinámica. Los cambios no fueron inmediatos, pero empezaron a notarse con el paso de los días. Dormí mejor por primera vez en semanas y esa sensación constante de angustia empezó a disminuir poco a poco. En la universidad, sin embargo, todo seguía igual o incluso peor para los demás. Algunos dejaron de asistir por completo y otros apenas podían concentrarse en clase. Ella seguía ahí, observando, pero cuando nuestras miradas se cruzaron una vez, noté algo distinto. Por primera vez, su expresión no era de satisfacción, sino de molestia, como si algo no estuviera saliendo como lo había planeado. Con el tiempo, la situación terminó por romperse. Varias quejas formales llevaron a que se investigara lo que estaba pasando en el grupo, aunque nunca se llegó a una conclusión clara. Ella dejó de asistir de un día para otro sin dar explicaciones, y nadie volvió a saber de ella. Poco a poco, quienes seguían afectados comenzaron a mejorar, aunque algunos tardaron más que otros en recuperar la normalidad. Yo nunca volví a ver el reloj, ni intenté buscarlo. Preferí dejarlo como estaba, lejos de mí y de cualquier posibilidad de volver a sentir esa presión. Hasta ahora, sigo sin poder explicar completamente lo que ocurrió, pero tengo claro que no fue un simple juego ni una coincidencia. Aprendí que hay personas que saben cómo influir en los demás, de formas que no parecen evidentes al principio, pero que pueden tener consecuencias muy reales. Desde entonces, evito involucrarme en cualquier cosa que implique ceder control, por más inofensiva que parezca, porque si algo me quedó claro después de todo eso, es que hay decisiones pequeñas que pueden abrir puertas que uno no sabe cómo cerrar, y algunas de ellas dejan marcas que no se borran nunca. Si te está gustando el video, échame la mano con un gracias o hazte miembro del canal. Así me apoyas para seguir subiendo relatos de terror todos los días. Y como miembro, también recibes beneficios exclusivos. Ahora sí, vamos con el último relato. ¿Qué tal, Nero? Me llamo Mauricio y quiero contar lo que pasó en mi trabajo hace unos años, algo que todavía me cuesta explicar sin sentirme incómodo. Entré a esa empresa con la idea de quedarme poco tiempo, pero terminé formando parte de un equipo bastante unido. No éramos muchos, pero había confianza, apoyo y una especie de camaradería que hacía más llevaderas las jornadas largas. Compartíamos comidas, chistes internos y hasta problemas personales. Todo se sentía estable,
casi como una pequeña familia dentro de un lugar que normalmente es frío y competitivo. Y eso, en su momento, me hizo bajar la guardia. Con el tiempo, empecé a notar que esa cercanía no era común en otras áreas. Mientras otros departamentos tenían conflictos constantes, nosotros parecíamos funcionar mejor. Nuestro jefe incluso nos ponía como ejemplo. Había días en que el trabajo era pesado, pero siempre encontrábamos la forma de apoyarnos entre todos. Esa dinámica nos hacía sentir seguros, como si nada pudiera romper ese equilibrio. Yo, que normalmente soy desconfiado, terminé creyendo que ese ambiente era genuino y que las personas ahí realmente valían la pena, lo cual después entendí que fue un error importante. Fue más o menos a mediados de año cuando llegó una nueva compañera. No recuerdo exactamente la fecha, pero sí la impresión que causó desde el inicio. No era especialmente carismática, pero tenía una forma de hablar tranquila que hacía que la gente le prestara atención. Se integró rápido, demasiado rápido si lo pienso ahora. En cuestión de semanas ya participaba en nuestras conversaciones como si siempre hubiera estado ahí. Nadie cuestionó nada, porque en ese momento no había motivos para desconfiar y además siempre hemos sido abiertos con la gente nueva. Lo curioso es que no hizo un esfuerzo evidente por agradar, simplemente parecía saber cómo acomodarse. Observaba mucho, hablaba lo justo y poco a poco empezó a involucrarse en decisiones pequeñas del equipo. No eran cosas importantes, pero sí suficientes para que su opinión empezara a tener peso. Yo lo noté, aunque no le di mayor importancia en ese momento. Pensé que era alguien inteligente que entendía rápido cómo funcionaban las cosas. Nadie la veía como una amenaza. Al contrario, muchos comenzaron a confiar en ella más rápido de lo que normalmente lo harían. Las semanas pasaron y la dinámica del grupo empezó a cambiar de forma casi imperceptible. Seguíamos llevándonos bien, pero ya no era exactamente igual. Había pequeños comentarios, decisiones que antes tomábamos entre todos y que ahora parecían influenciadas por una sola voz. No era algo evidente ni incómodo, solo diferente. Aún así, nadie se quejaba. De hecho, algunos parecían más entusiasmados con esa nueva energía que se estaba formando dentro del equipo. Yo seguía ahí, participando como siempre, sin pensar que algo pudiera estar mal en realidad. Un día, durante una de nuestras reuniones informales después del trabajo, ella propuso algo que, en ese momento, sonó inofensivo. Dijo que podríamos hacer una especie de actividad para reforzar la confianza entre nosotros, algo simbólico que nos ayudaría a mantenernos unidos sin importar lo que pasara en la empresa. La idea fue recibida con entusiasmo, casi sin cuestionamientos. Yo dudé un poco, pero no lo suficiente como para negarme. Nadie lo hizo. Y aunque en ese momento parecía solo un juego, ahora sé que fue justo ahí donde todo empezó a torcerse. La actividad se organizó unos días después en una sala pequeña que casi no se usaba. Era un espacio cerrado, sin ventanas, con una mesa larga en el centro y varias sillas alrededor. Llegamos al terminar la jornada, cerca de las 8 de la noche. Todos algo cansados, pero con curiosidad. Ella ya estaba ahí cuando entramos, como si hubiera preparado todo con anticipación. Sobre la mesa había hojas, plumas y algunos objetos que no reconocí de inmediato. No parecía nada fuera de lo normal, pero el ambiente se sentía distinto, más serio de lo que uno esperaría de algo supuestamente ligero. Nos explicó que la idea era escribir algo personal, una especie de compromiso con el equipo. No tenía que ser algo muy profundo, solo una promesa de lealtad, de apoyo, de no fallarnos entre nosotros. Algunos lo tomaron en broma, otros lo hicieron con más seriedad. Yo escribí algo simple, sin pensar demasiado. Luego nos pidió que dobláramos las hojas y las colocáramos en el centro de la mesa. Hasta ahí todo seguía pareciendo una dinámica común, algo que cualquier empresa podría hacer para mejorar el ambiente laboral.
aunque había una tensión ligera que nadie mencionaba en voz alta. Después de eso, sacó un pequeño recipiente metálico y lo colocó junto a los papeles. Dijo que el siguiente paso era sellar ese compromiso de forma simbólica. No explicó mucho más, solo pidió que cada uno tomara su hoja, la sostuviera unos segundos y pensara en lo que había escrito. Luego, uno por uno, debíamos acercarnos al recipiente. Cuando fue mi turno, noté que dentro había ceniza, como si algo se hubiera quemado antes. No pregunté nada. Dejé mi papel ahí y regresé a mi lugar, sintiendo una incomodidad que no supe justificar. Al terminar, ella recogió todo y dijo que eso bastaba. No hubo aplausos ni cierre alegre. Solo un silencio raro que duró unos segundos antes de que alguien hiciera un comentario para romper la tensión. Nos fuimos poco a poco, como cualquier otro día, pero con una sensación difícil de explicar. Nadie habló mucho del tema después. De hecho, al día siguiente parecía que todos lo habían olvidado. Yo intenté hacer lo mismo, convencido de que solo había sido una actividad innecesaria, tal vez un poco extraña, pero sin mayor importancia. Sin embargo, las cosas empezaron a cambiar en las semanas siguientes. Primero fueron detalles pequeños, discusiones que antes no habrían ocurrido, malentendidos entre compañeros que siempre se habían llevado bien. Nada grave al inicio, pero sí constante. La comunicación empezó a fallar y el ambiente se volvió más tenso. Lo que antes era cooperación se convirtió en competencia silenciosa. Algunos comenzaron a aislarse, otros a desconfiar. Era como si algo se hubiera roto sin que nadie pudiera señalar exactamente cuándo o por qué. Lo más inquietante fue que, mientras todo eso pasaba, ella parecía completamente ajena al problema. Seguía comportándose igual, tranquila, observando más de lo que hablaba. A veces intervenía en conflictos, pero de una forma que no solucionaba nada. Solo cambiaba el enfoque. Poco a poco, su presencia empezó a sentirse más fuerte dentro del grupo, como si, sin quererlo todos, termináramos girando alrededor de sus decisiones. Fue ahí cuando empecé a preguntarme si aquella actividad realmente había sido tan inofensiva como creímos. Con el paso de los meses, la situación dejó de ser solo incómoda y empezó a volverse preocupante. Las discusiones ya no eran por cosas pequeñas, sino por errores graves que antes no cometíamos. Había retrasos, malos entendidos con otros departamentos y decisiones que claramente perjudicaban al equipo. Lo más extraño era que nadie parecía asumir responsabilidad completa. Siempre había confusión, versiones distintas de lo ocurrido, como si todos recordáramos los hechos de manera ligeramente diferente. Yo empecé a anotar cosas por mi cuenta, tratando de entender en qué momento exacto todo se estaba saliendo de control. Al mismo tiempo, algunos compañeros comenzaron a enfermarse. Primero fue algo leve, como gripes o dolores constantes, pero luego se volvieron ausencias más largas. Uno de ellos pidió incapacidad por varias semanas, otro simplemente dejó de presentarse y después supimos que había renunciado sin avisar. Eso no era normal, éramos un equipo estable, nadie tenía planes de irse. La carga de trabajo empezó a recaer en menos personas, aumentando el estrés y provocando más errores. Era un círculo que se alimentaba solo, y mientras más intentábamos arreglarlo, peor se ponían las cosas. Yo no podía dejar de pensar en aquella noche en la sala cerrada, no porque creyera en algo sobrenatural, sino por la forma en que todo había cambiado justo después. Empecé a observar con más atención a mi compañera. Noté que tenía acceso a información que otros no, que hablaba frecuentemente con supervisores fuera de nuestro equipo y que, de alguna forma, siempre estaba presente cuando algo salía mal. No era evidente, pero su influencia crecía mientras los demás nos debilitábamos. Esa coincidencia empezó a parecerme demasiado conveniente para ser casualidad. Hubo un día en particular que me dejó marcado.
Estábamos en una reunión tensa, con varios errores acumulados, y nuestro jefe estaba visiblemente molesto. Mientras todos tratábamos de explicar lo ocurrido, ella intervino con una calma que contrastaba con el ambiente. Señaló fallas específicas, mencionó decisiones mal tomadas y sugirió cambios. Lo hizo de manera ordenada, casi como si hubiera estado esperando ese momento. Al final, la conversación se inclinó completamente hacia su propuesta y sin darnos cuenta, terminamos aceptando que ella tomara un rol más activo en la organización del equipo. A partir de ahí, su ascenso fue rápido. No pasó mucho tiempo antes de que la movieran a un puesto superior, con autoridad directa sobre varias de las funciones que antes compartíamos. Para entonces, el equipo original ya estaba prácticamente deshecho. Quedábamos pocos de los que habíamos empezado juntos y la confianza ya no existía. Yo seguía ahí, pero con una sensación constante de alerta. Había algo en todo ese proceso que no cuadraba, una secuencia demasiado perfecta de eventos que la beneficiaban mientras los demás salíamos afectados. Intenté encontrar una explicación lógica. Pensé que tal vez simplemente supo aprovechar una situación complicada, que fue más inteligente o más estratégica que nosotros. Pero cada vez que recordaba esa actividad, la forma en que insistió en hacerla y cómo cambió todo después, volvía a la duda. No tenía pruebas, nada concreto que señalar, pero la sensación de que habíamos participado en algo que no entendíamos completamente no desaparecía. Y lo peor era que, en el fondo, empezaba a creer que todo había sido planeado desde el inicio. Para cuando todo terminó de desmoronarse, el equipo que alguna vez se sintió como una familia ya no existía. Los pocos que quedábamos apenas hablábamos entre nosotros y la confianza se había reemplazado por una especie de cautela constante. Yo seguía cumpliendo con mi trabajo, pero ya no me involucraba más de lo necesario. Cada decisión se sentía pesada, como si cualquier error pudiera empeorar algo que ya estaba dañado. Mientras tanto, ella se movía con seguridad dentro de su nuevo puesto, tomando decisiones importantes sin oposición real, como si siempre hubiera estado destinada a llegar ahí. Un día, revisando archivos antiguos por un asunto administrativo, encontré algo que no estaba buscando. Era un documento relacionado con aquella actividad, algo que aparentemente había sido registrado como iniciativa interna. Lo extraño fue ver que la propuesta no había surgido de manera espontánea. Había correos previos dirigidos a niveles superiores, donde ella planteaba la necesidad de reconfigurar la dinámica del equipo para mejorar resultados. Usaba términos muy calculados, como si ya supiera que algo debía romperse antes de poder reorganizarlo a su favor. Eso no era prueba de nada ilegal, pero sí dejó claro que todo había sido más planeado de lo que aparentaba. No encontré nada sobre el contenido exacto de la dinámica, ni sobre lo que hicimos esa noche, pero la intención detrás empezó a tomar forma en mi cabeza. No era algo improvisado ni inocente, era una estrategia. Tal vez no en el sentido extremo que llegué a imaginar en mis peores momentos, pero sí lo suficiente como para manipular el entorno sin que los demás lo notáramos hasta que fuera demasiado tarde. Después de eso, decidí irme. No por miedo, sino porque entendí que ya no había nada que rescatar ahí. El ambiente estaba completamente deteriorado y yo ya no confiaba en nadie dentro de ese espacio. Renuncié sin hacer ruido, sin confrontaciones. Simplemente me fui. Con el tiempo supe que ella siguió subiendo, cambiando de área, creciendo dentro de la empresa. Nadie parecía cuestionar su trayectoria. Al contrario, la veían como alguien eficiente, capaz de tomar control en situaciones difíciles, justo como lo hizo con nosotros en su momento. A veces me preguntan por qué evito ese tipo de actividades de integración, esas dinámicas que supuestamente fortalecen equipos. Nunca doy una respuesta completa, solo digo que no me gustan.
Pero la verdad es que cada vez que alguien propone algo así, recuerdo esa sala cerrada, el silencio incómodo, la ceniza en el recipiente y la forma en que todos participamos sin entender realmente lo que estábamos aceptando. No creo que haya sido algo sobrenatural, pero tampoco creo que haya sido completamente normal. Con los años he tratado de dejarlo atrás, de verlo como una experiencia laboral más, pero hay detalles que siguen regresando. La forma en que todo cambió después de ese momento específico, la precisión con la que se desintegró el equipo y cómo alguien salió beneficiado de todo eso. Nunca pude demostrar nada, nunca tuve pruebas claras, pero tampoco pude ignorar la sensación de haber sido parte de algo diseñado para rompernos desde adentro. Y desde entonces, cada vez que alguien habla de lealtad en el trabajo, lo único que puedo pensar es en lo fácil que es usarla en tu contra. Gracias por llegar hasta aquí. En la pantalla tienes 2 videos más que seguro te van a encantar para seguir con el terror. Nos vemos en la próxima historia.